Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Disfruta el tema de hoy. Gracias y paz a todos mis estimados hermanos y amigos de este santo grupo. El día de hoy voy a hacer un estudio sobre el diezmo para la honra y gloria de nuestro Padre Celestial y de su Hijo Jesucristo. Que sea Dios veraz y todo hombre hallado mentiroso, como dice Romanos 3:4. Entonces, vamos a empezar este estudio que va a ser de gran edificación. El diezmo monetario ha sido una doctrina ampliamente enseñada por casi todas las iglesias del protestantismo. Las iglesias evangélicas, pentecostales, bautistas, aún la Iglesia de Dios de Séptimo Día, iglesias carismáticas y otras iglesias más se caracterizan por pedir el diezmo monetario. Algunos cristianos creen que el diezmo es un principio espiritual que trae bendición a las finanzas y que por lo tanto es su deber dar el diezmo. También enseñan que si no diezman, les caen maldiciones, no les van bien en sus trabajos y nunca podrán progresar ni prosperar económicamente. Ese es el común denominador que se enseña en estas iglesias de la cristiandad, ¿no? Otros creen que el diezmo solo se daba en el Antiguo Testamento, pero que con la muerte de nuestro Señor Jesucristo esa ley, como otras más, fue abolida y ya no aplica a los cristianos. Este estudio bíblico permite, pues, que la Biblia responda a ciertas inquietudes, dudas y preguntas que han surgido a raíz de esta doctrina que ha sido ampliamente enseñada y extendida en las iglesias de la cristiandad. Bueno, sabemos que la Biblia es la fuente de autoridad suprema y divina. Entonces nos vamos a fundamentar, este estudio lo vamos a fundamentar en lo que enseña las Sagradas Escrituras. Primero que todo vamos a definir lo que significa la palabra diezmo. Bueno, el diezmo es la 10ª parte de los frutos de la tierra, del grano, vino, aceite, vacas, ovejas, ganados. Como se puede evidenciar aquí en Levítico 27, del 30 al 32, dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la 5ª parte de su precio por ello, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. También en Levítico 27:32 es muy importante pues puntualizar, enfocalizarnos también en esto. Dice, y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Deuteronomio 14:22-23 también dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que le escogiere, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y también Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es. Entonces, al leer todos estos pasajes bíblicos, podemos darnos cuenta que el diezmo es la 10ª parte, pero no de dinero, como lo enseñan hoy en día, ¿sí? Muchos pastores de la cristiandad, sino era la 10ª parte de los frutos de la tierra, del grano, el vino, aceite, vacas, ovejas, ganados, como se puede ver claramente en la lectura de estos textos bíblicos. La primera vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia no es precisamente en los textos que acabo de mencionar anteriormente, no. En Génesis capítulo 14, el verso 20, dice que Abraham dio los diezmos de todo. Génesis 14:20, ¿no? Y algunos se fundamentan, sí ve, mire, Abraham diezmó de todo. Entonces puntualizan en la palabra todo para argumentar de que se debe diezmar de todo, ¿sí? Pero realmente Abraham diezmó de todo el fruto de su trabajo.
No, hay que mirar el contexto para saber a qué se refiere esa palabra todo. En Hebreos capítulo 7, el verso 4, nos dice que Abraham diezmó del botín de guerra. Entonces ya sabemos a qué se refería esa palabra todo. Al botín de guerra, ¿cierto? ¿A quién diezmó? A Melquisedec, rey y sacerdote de Salem. Se alude pues a este suceso en el capítulo 7 de Hebreos, ¿no? Particularmente en los versos del 1 al 11, donde Melquisedec es presentado como un prototipo de Cristo, ¿no? Pero entonces es muy claro lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Es muy importante estudiar, hermanos, en contexto para entender a qué alude, pues, ciertos pasajes de las Sagradas Escrituras. Porque los pastores de la cristiandad dicen, no, mire, Abraham diezmó de todo, pero no leen el contexto. En el mismo contexto de la Biblia dice que diezmó de todo el botín de guerra. Lo dice claramente Hebreos 7:4. En eso era que consistían los diezmos entregados por Abraham a Melquisedec. No hay ninguna evidencia bíblica que confirme de una forma categórica, clara, de que Abraham diezmó del fruto de su trabajo como pastor de ovejas. Sabemos que Abraham era pastor de ovejas, ¿cierto? Pero ahí la Biblia no dice que diezmó a Melquisedec del fruto de su trabajo o que le dio ovejas. No, ahí esa evidencia bíblica dice claramente en Génesis 14:20 que Abraham diezmó de todo, y Hebreos 7:4 dice, ¿de qué? ¿De qué es ese todo? Del botín de guerra. La mayoría de los pastores de la cristiandad que piden el diezmo, ellos enseñan que si Abraham dio diezmos a Melquisedec, entonces nosotros, como hijos espirituales de Abraham, también debemos diezmar. Hasta cita en Gálatas 3:7 para decir, somos hijos espirituales de Abraham, entonces debemos seguir su ejemplo. Pero hermanos, si siguiéramos este argumento, también nosotros los cristianos deberíamos circuncidar la carne de nuestro prepucio, ¿cierto? Porque en Génesis 17:10 dice que Abraham circuncidó la carne de su prepucio a él y de sus familias, ¿no? Y también hacer altares para ofrecer a Dios sacrificios de animales. Abraham también hizo eso en Génesis 22:6-9. Él realizó esas prácticas. Entonces, si seguimos esa premisa de que nosotros debemos diezmar siguiendo el ejemplo de Abraham y como hijos de Abraham, entonces, ¿por qué no hacemos altares también para sacrificio de animales? ¿Por qué no circuncidamos la carne de nuestro prepucio, cierto? Entonces, hermanos, ser hijo de Abraham no significa dar un diezmo monetario. Ser hijo de Abraham lo que realmente significa es tener fe en nuestro Padre Celestial, así como la tuvo Abraham. Confiar en sus promesas y tener una relación íntima con Dios. Eso es lo que realmente significa ser hijo de Abraham. Hermanos, hay una doctrina errónea sobre el diezmo que los pastores han enseñado durante muchísimo tiempo. Es que Dios te bendice si tú das diezmo. Pero si tomamos como punto de referencia este relato, el encuentro entre Melquisedec y Abraham, podemos notar que la enseñanza bíblica es diametralmente opuesta a lo que enseñan los líderes de la cristiandad. Fijémonos aquí en Génesis 14, del 17 al 20. Dice, cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Escuchen muy bien, verso 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y el 20, bendito sea el Dios Altísimo que entregó los enemigos en tu mano. ¿Y qué pasó después? Fíjense, la parte B del verso 20. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces, este texto enseña lo contrario a lo que enseñan los pastores de la cristiandad. De que hay que diezmar para recibir bendición. Pero resulta que Abraham primero recibió la bendición del sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec. Y después sí dio los diezmos de todo. Este texto demuestra claramente que esta enseñanza es contraria a las escrituras.
Y fíjense muy bien que Abraham dio el diezmo, y vuelvo y lo repito, no de su sueldo o salario de trabajo como pastor de ovejas, sino del botín de guerra. Entonces, hermanos, cuando estudiamos las Sagradas Escrituras en su contexto, podemos notar de que muchas de las enseñanzas que hemos recibido de la cristiandad o que se han recibido de la cristiandad no concuerda con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Existe otra evidencia bíblica de alguien más que diezmó aparte de Abraham. ¿Y saben quién fue? El patriarca Jacob. En Génesis 28, 19 al 22 dice, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Otro texto señalado por los líderes de la cristiandad evangélica, por los líderes o los pastores adventistas, bautistas, pentecostales y de todas las iglesias que piden diezmo para argumentar de que, mire, el diezmo se daba antes de la ley de Moisés. Entonces, mira, Jacob dio diezmo. Pero lo que no entienden es que el diezmo que dio este patriarca fue un diezmo voluntario. Incluso también condicional, porque fíjate lo que dice, si fuere Dios conmigo, es un diezmo voluntario. ¿Y de qué dio diezmo? Pues este patriarca Jacob, pues sabemos que él era pastor de ovejas, ¿no? Entonces, ahí lo que dice, todo lo que me dieres, bueno, todo lo que, la bendición recibida de parte de Dios, pues él le dio el diezmo, pero este diezmo es voluntario, así que no se puede utilizar como una norma obligatoria de fe de que los cristianos del siglo XXI debemos dar diezmos, ¿cierto? Hermanos, tampoco encontramos evidencia bíblica de que indiquen que desde Adán hasta Moisés se diezmó, a excepción de los diezmos que Abraham donó a Melquisedec del botín de guerra y del voto realizado por Jacob. Sí, ese voto voluntario, ese pacto voluntario que Jacob hizo con Dios de dar los diezmos. No hay otro, no existe otro registro bíblico que indique que otros patriarcas como Set, Enoc, Matusalén, Noé, Isaac y otros santos varones de Dios diezmaran. Argumentar que ellos diezmaban sería ir más allá de las escrituras, lo cual está prohibido en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 4, el verso 6. Algunos pastores, con tal de fundamentar la enseñanza del diezmo, hacen una eisegesis del texto de Génesis capítulo 3. Ellos dicen, no, mire, Adán y Eva podían comer de todos los árboles frutales que habían en el jardín del Edén, pero Dios se reservó un árbol para él, era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces ese árbol representaba los diezmos, pero eso es una eisegesis del texto, hermano, es una interpretación privada, eso no tiene nada que ver con la doctrina de los diezmos. Entonces, no debemos ir más allá de las escrituras. Debemos basarnos y fundamentarnos en lo que está escrito, hermanos. Y los registros bíblicos no indican de que estos patriarcas y estos hombres que existieron desde Adán hasta Moisés diezmaran, a excepción de Abraham y Jacob. También, hermanos, debemos entender que durante la edad patriarcal no había sacerdocio permanente, a excepción del sacerdocio de Melquisedec, el cual era único en su categoría, existiendo pues en la tierra solo durante la vida de aquel varón. Pues él era sin padre, sin madre, sin genealogía, según Hebreos capítulo 7, verso 1 al 3, es decir, era un prototipo de Cristo, ¿no? Y por consiguiente, ya no estando él en la tierra, su sacerdocio no seguía teniendo representación entre los seres humanos. No perdamos de vista, hermanos, que Abraham dio diezmos a Melquisedec en una sola ocasión, hasta donde nos informa el relato de la santa palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, decir que Abraham siguió diezmando, decir más allá de las escrituras, lo cual está prohibido en la santa palabra de Dios. Solamente tenemos esta evidencia
Algunos dicen, hermanos, que debido a que el diezmo estaba antes de la ley de Moisés, entonces significa que aún debe estar vigente. Pero el hecho de que haya dos evidencias, tan solo dos evidencias de diezmo antes de la ley de Moisés, no indica que diezmar sea una ley vigente para nosotros los cristianos hoy en día. Recordemos, también habían otros principios como la circuncisión, el sacerdocio, hacer altares de piedra para sacrificar animales, y algunos de ellos eran pactos perpetuos y aún así fueron abolidos con la muerte de Jesús. Entonces, pues aquí surgen algunas preguntas, o una pregunta para los predicadores del diezmo. Si el diezmo aún está vigente, ¿por qué no les dicen a sus feligreses que también se circunciden, hagan altares, quemen sacrificios animales y nombren sacerdotes en sus iglesias? Puesto que estos principios estaban vigentes en el momento en que Abraham estaba vivo, ¿no? La palabra de Dios también dice en Gálatas 5:4, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Mira, aplicando la misma regla al diezmo, se podría decir, y otra vez testifico a todo hombre que diezma, que está obligado a guardar toda la ley. Y guardar toda la ley incluiría también guardar otros preceptos, como las fiestas ceremoniales, ofrecer holocaustos, hacer abluciones, apartar primicias, redimir al primogénito, circuncidarse, elegir sacerdotes, etcétera, ¿cierto? Como pueden darse cuenta, hermanos, hoy en día los pastores y los líderes de la cristiandad enseñan un diezmo que no es bíblico, un diezmo monetario. Y lo que es peor, enseñan que se debe diezmar. Algunos dicen que cada semana, otros cada vez que hay culto. Es decir, que si hacen 4 o 5 cultos en la semana, entonces en los 5 cultos hay que diezmar. Otros enseñan que solamente los domingos. Pero ¿qué nos enseña la Biblia? ¿Con qué frecuencia debían dar diezmo los israelitas? Bueno, Deuteronomio 14:22 nos dice claramente, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere de tu campo cada año. Entonces, la pregunta que surge, ¿cada cuánto diezmaban los israelitas? Cada año. Entonces esta enseñanza de que hay que diezmar cada semana o cada vez que hay culto o cada mes es falsa. No es congruente con lo que enseñan las Sagradas Escrituras. Una sola vez al año, hermanos. No cada mes ni cada semana, sino solo una sola vez al año. Entonces podemos notar que la práctica común actual de las iglesias de la cristiandad en las que se exige el diezmo, obviamente no armonizan con la ley impartida por Dios en el Sinaí. Pues en estas iglesias se suele ordenar que los feligreses diezmen. Si no es cada vez que hay culto, cada semana. Otros cada mes. Pero la Biblia es muy clara. Los israelitas debían diezmar de sus productos agrícolas y de sus ganados solamente una vez al año. Entonces, hoy en día estas iglesias exigen a sus feligreses que deben dar diezmos semanalmente y algunos en todos los cultos, pero ¿por qué no se atienen a las directrices de la Biblia de pedir diezmos solamente una vez al año? ¿Por qué no piden de productos agrícolas y ganados, que era lo que los israelitas diezmaban? ¿Por qué en casi todos los cultos se piden diezmo? Eso suena como a negocio, ¿cierto? Hermanos, muy importante reflexionar en cómo diezmaba a los israelitas y qué diezmaban y cómo es que se diezma ahorita en pleno siglo XXI y qué es lo que se le exige a los feligreses, ¿no? Muchos pastores de la cristiandad, para defender el diezmo monetario, argumentan que los israelitas solo podían diezmar de sus productos agrícolas y ganados porque en ese entonces no existía el sistema monetario, sino el trueque, es decir, el intercambio. Pero esto no es cierto, mis estimados hermanos, porque tanto en la época de los patriarcas como en la época de la ley de Moisés ya existía el sistema monetario. Fíjense en lo que dice Génesis 23:16. Entonces Abraham se convino con Efrén y pesó a Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Het, 400 ciclos de plata, de buena ley entre mercaderes. Fíjense, hermanos, en la época de Abraham ya existía el dinero, ¿cierto? Ahora, en primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 25, dice, de esta manera David le pagó a Omán por aquel lugar 600 monedas
de oro. ¿Mm? En hebreo, shakal, pagar y pesar, son la misma palabra, como lo son plata y dinero hoy en día, ¿no? Resulta evidente que la plata era el único metal básico para el intercambio monetario y que era pagada por peso. No obstante, es evidente que en los tiempos antiguos muchos de los negocios también se efectuaban por medio de trueques. Por ejemplo, Salomón le pagó a Hiram de Tiro en productos, en Primero de Reyes 5:11, ¿no? Y el tributo del rey Mesa consistía en ovejas y cabras, Segundo de Reyes 3:4. Aunque ya existía el dinero, los israelitas solo diezmaban de sus productos agrícolas y ganados. No hay ningún texto bíblico que evidencie que los israelitas hicieran diezmos monetarios, pese a que en esa época ya se utilizaba el dinero. ¿Ven, hermanos? Entonces, esa enseñanza del diezmo monetario no es bíblica. Los israelitas ya tenían sistema monetario. Los patriarcas del Antiguo Testamento, en la época de Abraham, ya existía el dinero. Entonces, enseñar de que el diezmo es monetario es una enseñanza falsa, hermanos. No es bíblica. No es el verdadero diezmo de las Sagradas Escrituras, esa diezmo monetario. La enseñanza verdadera de las Sagradas Escrituras es el diezmo de productos agrícolas y ganados. Hermanos, bajo la ley de Moisés, los israelitas daban el diezmo una vez al año, como ya se pudo evidenciar en Deuteronomio 14:22. Pero estos diezmos eran destinados para los hijos de Leví, como se puede ver en Hebreos 7:5. Dice, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Fíjense muy bien, según la ley. Es decir, de sus hermanos, aunque esos también hayan salido de los lomos de Abraham. Quizás de pronto algunos dirán, bueno, pero ¿por qué los israelitas daban los diezmos una vez al año a los levitas? Bueno, en Números 18, 20, 21 podemos encontrar la razón. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Bueno, entonces aquí se puede ver claramente que los israelitas no recibieron herencia de tierras. Por lo tanto, Dios ordenó que se les diera a los levitas los diezmos por heredad, por herencia. ¿Ven, hermanos? Sí, porque ellos servían en el tabernáculo. Aquí sería pertinente, pues, reflexionar en algunas preguntas, hermanos. ¿Pertenecen a la tribu de Leví los pastores de la cristiandad? No, ¿cierto? Y si no son levitas, ¿qué derecho tienen de exigir diezmos? Algunos pastores dicen que ellos como sacerdotes de la iglesia cristiana sustituyeron a los sacerdotes de la tribu de Leví. Por lo tanto pueden exigir diezmos. Pero eso es falso, hermanos. Nosotros tenemos ahora un sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Y ese sumo sacerdote es nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la santa palabra de Dios es muy clara. En Hebreos 4, 14, 15 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 4, 14 al 15. Nuestro único sumo sacerdote es Jesucristo, hermanos. No ningún pastor de la cristiandad. Es más, la Biblia también dice que todos los cristianos somos sacerdotes. En primera de Pedro 4:9 dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 4:9 dice eso claramente. Entonces, si utilizáramos la premisa que los pastores deben recibir diezmos porque ellos reemplazaron a los sacerdotes levitas, entonces todos los cristianos también deberíamos recibir diezmos porque la Biblia también dice que somos real sacerdocio. ¿Cierto, hermanos? Hermanos, cuando hacemos un estudio cuidadoso de las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta que los levitas no eran los únicos beneficiarios del diezmo. Pues sí, ellos recibían el diezmo
cada año de los productos agrícolas y ganados. Pero también había un año del diezmo que se celebraba cada 3 años. Y en ese año del diezmo, el diezmo se tenía que compartir con los levitas, el extranjero, el huérfano y la viuda. Deuteronomio 26:12 dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Bien, hermanos, entonces cada año los levitas recibían diezmo, pero cada 3 años se celebraba el año del diezmo. Y en ese año del diezmo los levitas tenían que compartir con el diezmo con el extranjero, huérfano y la viuda. La Biblia lo dice claramente. Es importante resaltar que el texto bíblico aquí en Deuteronomio 26:12 no dice semana del diezmo o mes del diezmo, sino el año del diezmo. Según Deuteronomio 12, de 17 al 18, para los demás años los levitas comían los diezmos juntamente con los que los daban, participando ellos también los hijos y los siervos de los israelitas. Entonces, al analizar estos textos mencionados anteriormente, surgen algunas preguntas, como ¿por qué los pastores de la cristiandad no piden el diezmo cada año, según Deuteronomio 14:22? O cada 3 años para compartirlo con las viudas, huérfanos y extranjeros, como dice Deuteronomio 26:12. Eso lo enseña las Sagradas Escrituras. ¿Por qué no comparten el diezmo con los miembros pobres de su congregación? Es decir, con las viudas, los huérfanos y el extranjero, según Deuteronomio 14:29. Así lo enseña ese texto. ¿Por qué muchos de estos líderes viven en la opulencia y demuestran desinterés por sus ovejas que padecen necesidad? Luego, la Biblia no dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe. ¿Cierto, hermanos? Muchos de estos pastores, y estoy juzgando con juicio justo como me lo enseñan las Sagradas Escrituras, muchos de estos pastores tienen sus mega iglesias, tienen sus aviones personales, viven dentro de la riqueza en los barrios más ricos de las ciudades, pero no están pendientes de suplir las necesidades materiales de sus ovejitas también. ¿Qué panorama tan diferente vemos hoy en día al panorama que se veía en la época de Israel, cuando los levitas compartían sus diezmos con los huérfanos, las viudas, con los pobres, ¿cierto? Y también compartían los diezmos con las personas necesitadas? ¿Qué tan diferente es el diezmo que se pide hoy en día, hermanos? Donde los beneficiarios son una minoría que se enriquecen a costillas de la buena fe de las personas. Fíjense, hermanos, lo que hacían los israelitas con los diezmos es muy diferente a lo que hacen los pastores avaros de hoy en día. Fíjense, hermanos, en Deuteronomio 14:23 dice: y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Y el verso 29 dice: al fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y los guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene parte ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. El diezmo no era para enriquecer a los levitas, el diezmo era para suplir sus necesidades alimenticias, también para compartir con el huérfano, la viuda y el pobre y el extranjero. Eso no lo hacen hoy en día los pastores de la cristiandad. Esa es la verdadera enseñanza bíblica del diezmo, hermanos. Es muy importante estudiar las Sagradas Escrituras para no dejarnos engañar por pastores avaros que quieren enriquecerse a costillas de la fe de las personas y hacer de la Biblia un negocio. Bueno, hermanos, un texto muy citado también para justificar el diezmo monetario es el texto de Malaquías capítulo 3, el verso 8. Los pastores desde sus púlpitos les dicen a sus ovejas que deben diezmar y que no sean ladrones, que no sean rateros, que no se roben lo que le pertenece a Dios. Lo gritan como personas eufóricas desde sus púlpitos.
cuando ven que las personas no están diezmando, ¿no? Entonces empiezan a decir que les van a caer maldiciones. Y citan Malaquías capítulo 3, el verso 8. Pero es verdad que Malaquías 3:8 enseña que los cristianos que no dan diezmo monetario les llegan maldiciones. Bueno, vamos a ver. Para comprobar si esto es cierto, debemos analizar el contexto, hermanos. En el contexto del libro de Malaquías, podemos darnos cuenta, hermanos, que esa profecía de Malaquías fue escrita para el pueblo de Israel. Fíjate, Malaquías 1:1 dice, profecía de la palabra de Jehová contra Israel. ¿Contra qué? Contra el pueblo de Israel, ¿cierto? Por medio de Malaquías. También en el contexto de Malaquías, bueno, ese es el contexto lejano del mismo libro. Ahora en el contexto inmediato, Malaquías capítulo 3, el verso 6 al 8, dice lo siguiente. Porque yo Jehová no cambio, por esto, hijos de Jacob. ¿A quién se está refiriendo? Ah, los hijos de Jacob, es decir, al pueblo de Israel. No habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Y entonces el verso 8, que es el texto favorito de los pastores de la cristiandad, dice, ¿robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado? En sus diezmos y ofrendas. Al analizar el contexto, hermanos, nos podemos dar cuenta que la maldición no era para todos los hombres o cristianos de hoy en día que no dieran diezmo, sino solo para la nación de Israel que no diezmara, como se puede ver claramente en las palabras puntualizadas en el pasaje, ¿no? La nación toda, fíjense, la nación toda me ha robado. ¿A qué nación se refería? Pues a la nación de Israel, hermanos. Entonces ahí es donde dice, verso 9, malditos sois con maldición porque ustedes, la nación toda me han robado. La nación de Israel. Ahí no se refería a los cristianos contemporáneos, nada de eso, a la nación de Israel. Muy importante leer el contexto para no dejarnos engañar, hermanos. Hermanos, hoy en día también los líderes de la cristiandad han cambiado el concepto bíblico de la palabra alfolí. Bueno, si cambiaron el concepto bíblico de diezmo, habría de esperarse que también lo hicieran con la palabra alfolí, ¿no? El alfolí era un granero o almacén donde los judíos guardaban sus diezmos de productos agrícolas y de ganado. El alfolí nunca, jamás se refirió a una caja para guardar dinero. Los predicadores del diezmo siempre suelen citar la primera parte de Malaquías 3:10. Traigan todos los diezmos al alfolí, pero no citan la segunda parte. Y haya alimento en mi casa. Es evidente, hermanos, que Dios nunca pidió dinero a los israelitas, sino alimento. Y ese alimento se depositaba en esos alfolís, esos almacenes, en esos graneros. Nunca se refirió a una cajita para pedir diezmos y ofrendas. Eso se lo inventaron, fue los líderes de la cristiandad, para pedir diezmos, para pedir el diezmo monetario que ya, como ya he explicado en el transcurso de este estudio, no es bíblico. Por otra parte, hermanos, también había una ley del diezmo que recaía sobre el israelita que retuviera la quinta parte del mismo. Levítico 27:31 dice, si alguno quisiera retener algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio para ello. Esto correspondería al 20% más de lo que hubiera retenido. Sin embargo, sabemos que el diezmo no era dinero, sino productos agrícolas o ganado. Y por supuesto que esta ley del diezmo no la aplican los líderes del protestantismo hoy en día. Por ejemplo, supongamos que una persona diezma $1,000 mensuales, pero retiene $100 del diezmo. Entonces tendría que pagar los $100 más la quinta parte de los $1,000, es decir, $200 más para un total de $300. Entonces, si los pastores de la cristiandad piden diezmo, ¿por qué no hacen cumplir también esta ley al que retenga el valor del diezmo? Sí, ¿cierto, hermanos? Es decir, esa era una ley que aplicaba a los israelitas, pero los pastores no la hacen cumplir hoy en día. Habían otras leyes sobre el diezmo que se aplicaban a los israelitas, pero que no las cumplen hoy los pastores de la cristiandad. ¿Ah? Por ejemplo, los israelitas que vivían lejos
del lugar escogido por Dios para llevar los diezmos, miren lo que tenían que hacer, hermanos. Deuteronomio 14, 23 al 26. De esa décima parte de trigo, de vino y de aceite de las primeras crías de sus vacas y ovejas, comerán ustedes delante del Señor su Dios, en el lugar que Él escoja como residencia de su nombre, para que aprendan a reverenciar siempre el Señor. Por supuesto que estas directrices enseñan que comer el pueblo los diezmos era un acto muy sagrado, no un acto de avaricia o codicia, ¿no? Acto que se efectuaba delante de Dios mismo, ¿no? Y el verso 24 al 26 dice, y si el Señor los bendice, pero ustedes tienen que hacer un largo viaje para llevar esa décima parte por vivir muy lejos del lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre, entonces venderán ustedes esa décima parte y el dinero de la venta lo llevarán al lugar que el Señor haya escogido. Con ese dinero comprarán allí lo que crean más conveniente, bueyes, ovejas, vino o cualquier bebida fermentada, en fin, lo que ustedes quieran, y lo comerán allí delante del Señor su Dios, y harán fiesta junto con su familia. Ven, hermanos, claramente se nota que los israelitas que estaban lejos o que vivían lejos no estaban en la obligación de llevarle el diezmo a los levitas. Por ejemplo, los agricultores vendían sus productos por el camino y con ese dinero compraban animales, bebidas, comían y hacían fiesta. Ahora las preguntas que surgen es, ¿por qué no aplican este mismo principio las iglesias de la cristiandad cuando hacen congresos regionales o nacionales? ¿Por qué no eximen de pagar el diezmo a esas personitas que vienen de lejos, quienes aparte de pagar hotel y alimentación tienen que dar diezmo en la iglesia? Suponiendo que fuera necesario diezmar hoy en día, ¿por qué no hacerlo tal y como fue ordenado durante la ley de Moisés, con el mismo propósito y de la misma manera? ¿Cierto? Algo en lo cual debemos reflexionar nosotros, hermanos. Hermanos, ya vimos que el diezmo que tenían que dar los israelitas se depositaba en alfolí, y el alfolí era un almacén o un granero donde ellos pues guardaban ese alimento, ¿cierto? Y lo daban una vez al año a los levitas. Pero por otra parte, el diezmo que se daba o que se apartaba cada 3 años en el año del diezmo, vimos también que era para el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda. Ese diezmo, como se ve claramente en Deuteronomio 14, 27 y 29, lo guardaban en las ciudades, ¿no? Fíjate lo que dice el texto, dice, y no desampararás al levita que habitar en tus poblaciones, porque no tiene parte ni heredad contigo. A fin de cada 3 años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo guardarás en tus ciudades. ¿Ah? Y vendrá el levita que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda que hubiera en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Deuteronomio 14, 27 al 29. Si el diezmo aún estuviera vigente, hermanos, ¿por qué los pastores de la cristiandad no recolectan un diezmo de cada 3 años y lo comparten con las viudas, huérfanos y extranjeros? ¿Por qué retienen para sí mismos lo que también le pertenece a esas personas? ¿Cierto? Es algo en lo cual deberíamos meditar y reflexionar, ya que estamos estudiando este tema del diezmo a la luz de las Sagradas Escrituras, de prácticas que se hacían en esa época, pero que no se hacen, no se suelen hacer hoy en día. Porque el diezmo es retenido solamente por unos cuantos, para el beneficio de unos cuantos y para ganancia deshonesta. Bueno, hermanos, ya hablamos de los diezmos en la época de los patriarcas. ¿Ah? También hablamos del diezmo bajo la ley de Moisés, establecido bajo la ley de Moisés. Ahora vamos a hablar de la época de Jesús. La pregunta que surge es, ¿abolió Jesucristo el diezmo durante su ministerio terrenal? Bueno, hermanos, la respuesta es no. ¿Por qué? Porque él nació bajo la ley de Moisés y él la cumplió a la perfección. Como dice Mateo 5, 17 al 19. No crean que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirla, sino a cumplirla. ¿Cierto? Fíjense, hermanos, que Jesús nació bajo la ley. En Gálatas 4:4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. Entonces, como él estaba bajo la ley, tenía que cumplirla.
Pero eso no es el hecho de empezar a especular, a decir, no, Jesús diezmaba del trabajo como carpintero. Eso es ir más allá de las escrituras. La Biblia no dice eso. Los que enseñan eso están estableciendo conjeturas. Entonces, como Jesús nació bajo la ley, eso indica de que él tuvo que cumplirla. Por otra parte, Jesucristo tampoco se opuso al diezmo. En una ocasión, Lucas 11:42 dice, mas hay de ustedes fariseos que diezman la menta, la ruda y toda hortaliza y pasan por alto la justicia, el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar aquello. Claro, él estaba bajo la ley, no se opuso a la ley del diezmo, pero sí censuró a esos fariseos que sí diezmaban. Fíjense que ahí no dice que diezmaban dinero o denarios o cualquier otro sistema monetario. Ahí dice diezmar la menta, la ruda y la hortaliza, que eran productos agrícolas, ¿no? Los criticó, los censuró porque ellos, a pesar de que diezmaban esas cosas y cumplían con la ley, descuidaban lo más importante, que era la justicia, el amor de Dios. Entonces, muy importante entender esto a la luz del contexto de las Sagradas Escrituras. No obstante, aunque Jesucristo nació bajo la ley, Jesucristo con su muerte se hizo mediador de un nuevo pacto. Fíjate que Hebreos 9:14-17 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará sus conciencias de obras muertas para que sirvan al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Al leer estos textos bíblicos, hermanos, podemos deducir que Cristo nació bajo la ley, por lo tanto, mientras estuvo vivo, debía obedecerla hasta su muerte. Después de su muerte, el nuevo pacto entra en vigor y queda abolida la ley de Moisés, entre la cual aparece el diezmo. Sin embargo, hermanos, los pastores de la cristiandad también utilizan ese texto de Mateo 23:23 para decir que los cristianos debemos diezmar con justicia, misericordia y fe. Pero si siguiéramos ese argumento planteado de que los cristianos debemos diezmar con justicia, misericordia y fe, siguiendo esa misma premisa, se podría argumentar que Jesucristo está condenando a los escribas y fariseos por diezmar. Pero ni uno ni lo otro es la intención de Jesucristo al pronunciar estas palabras, por supuesto. En el contexto hay muchas acusaciones que Jesús hace contra los escribas y fariseos, como por ejemplo cerrar el reino de los cielos delante de los hombres, en Mateo 23:13, devorar las casas de las viudas, Mateo 23:14, recorrer mar y tierra para ser un prosélito, Mateo 23:15, entre otras. Al analizar el contexto, hermanos, nos damos cuenta de que Jesucristo se está dirigiendo a los fariseos y a los escribas. Él no se está dirigiendo a sus apóstoles que representaban a la iglesia cristiana. Solo a ellos, a los escribas y fariseos, es a quienes les dice que es necesario diezmar sin descuidar la justicia, la misericordia y la fe. Entonces, nuevamente, al analizar el contexto, vemos que esa declaración hecha por los pastores para justificar lo del diezmo monetario, pues no tiene fundamentación bíblica en el contexto, porque pues ahí está aludiendo o se está refiriéndose a los escribas y fariseos, y no se estaba dirigiendo a los apóstoles que representan la iglesia cristiana. Hermanos, en una ocasión un pastor gritando desde su púlpito dijo que Dios le había revelado a través de un pasaje de las Sagradas Escrituras de que debíamos los cristianos dar diezmo. Entonces citó Mateo 22:21. Da pues al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Entonces él sacó esta deducción. Bueno, ¿y qué se le da al César? Tributos, ¿cierto? Impuestos. ¿Y cómo se pagan los impuestos? Con dinero. Entonces a los impuestos hay que pagarlos al César con dinero. Entonces también el diezmo es lo que le pertenece a Dios, debemos darlo en dinero,
¿Sí? ¿Qué es lo que se le va a dar a César? Dinero. ¿Qué es lo que se le va a dar a Dios? Dinero. Entonces, fíjense muy bien con esa inferencia deductiva incorrecta que sacó a partir de este pasaje. Y les voy a demostrar por qué, hermanos. Siempre hay que leer el contexto. ¿Qué nos dice el contexto? El contexto de Mateo 22-21. Bueno, dice que desde el verso 15 dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Quiénes? Tengamos en cuenta, mire, los fariseos, ¿no? Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos. Mira, aparecen otros. ¿Quiénes? Herodianos. Diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? ¿Quiénes preguntaron eso? Los herodianos, ¿no? Enviados por los fariseos. Fíjense muy bien, hermanos, hay que analizar el contexto. Entonces te preguntaron, ¿es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, ¿de quiénes? De los herodianos y de los fariseos, ¿no? Les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Y la inscripción, le dijeron, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron y dejándole, se fueron. ¿Quiénes? Pues los herodianos y los fariseos, ¿no? El contexto, hermanos, dice claramente que fueron los fariseos y herodianos quienes querían someter a prueba a Jesús con esa pregunta, para ver si podían acusarlo de sedición contra el gobierno romano. No obstante, Jesucristo conocía la malicia de la pregunta y les dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En Mateo 22-21, ¿no? Con esta respuesta les dejó en claro que ellos debían no solamente pagar tributos al Imperio Romano, sino también darle lo que le pertenece a Dios. ¿Sí? ¿Qué? Diezmos, ofrendas y primicias. ¿Pero a quién les está hablando? Recuerden, a los fariseos y a los herodianos. ¿Ah? Sin embargo, debemos notar que el contexto no dice que esas palabras se las está dirigiendo a los apóstoles, quienes representan a la iglesia cristiana, sino, vuelvo y repito, a los fariseos y a los herodianos. Por lo tanto, citar Mateo 22-21 para justificar el diezmo en el cristianismo es aislar lo que Jesucristo dijo en el contexto para favorecer una doctrina que ya no aplica para los cristianos. Ahora, hermanos, voy a darles algunas evidencias bíblicas que demuestran que el diezmo fue abolido en el nuevo pacto. Por lo tanto, ya no aplica a los cristianos. En Hebreos capítulo 7, el verso 8 al 12 dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Ahora el énfasis, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué es necesario? Que haya cambio de ley. De hecho, Romanos 6:14 dice que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, ¿no? Hermanos, durante la iglesia cristiana apostólica, algunos judíos y fariseos aceptaron el cristianismo, entonces aceptaron que Jesús era el Mesías, el Cristo, pero empezaron a enseñar que los gentiles cristianos tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés para ser salvos. ¿Se imaginan ustedes? Entonces, ¿qué pasó? Bueno, según Hechos 15:1 y el verso 5, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones.
Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Hechos 15, del 6 al 11. Estamos leyendo todo en su contexto, hermanos, para entender muy bien esto. Y entonces, fíjense cuál fue la resolución. La resolución está en Hechos 15:20. Dice, sino que se les escriba, ¿a quiénes? A los gentiles, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y esa resolución se vuelve a repetir en Hechos 15:28 al 29. Dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si se guardaren bien haréis. Pasadlo bien. Hermanos, en el concilio de Jerusalén, que fue liderado por los apóstoles, principalmente por Pedro y Bernabé, guiados por el Espíritu Santo, se llegó a la resolución que los cristianos gentiles no tenían que circuncidarse, ni guardar la ley de Moisés. Y recuerden que en esa ley de Moisés estaba incluido el diezmo. El diezmo formaba parte de esa ley de Moisés. Solo tenían que abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de inmoralidad sexual. Entonces podemos notar de que el diezmo sí fue abolido en el nuevo pacto. Hermanos, no existe ningún registro bíblico que evidencie que los apóstoles o los cristianos diezmaran. Si los cristianos estuviéramos en la obligación de diezmar, entonces los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento tendrían directrices claras, hasta de la forma como se debía hacer, ¿cierto? Como se debía diezmar. Cristo tampoco estableció en su iglesia algún sacerdocio especial que los miembros tuvieran que sostener mediante diezmos, sino que constituyó a todos los miembros de su iglesia reyes y sacerdotes. Todos somos real sacerdocio, nación santa. ¿Ven? No un grupo en particular, una minoría en particular. Y además, como ya se ha demostrado a lo largo de este estudio, a los cristianos gentiles no se les exigió guardar la ley de Moisés, incluyendo el diezmo, para salvarse, no. Solo debían abstenerse de los sacrificados a ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Si guardaban estas cosas, prosperarían. Hechos 15:28 al 29. Algunos líderes de la cristiandad citan Hebreos en capítulo 7, del 1 al 10, para argumentar que el apóstol Pablo sí enseñó a diezmar. No obstante, el propósito del apóstol Pablo al escribir esta carta a los hebreos no era enseñar a diezmar, sino probar que el sacerdocio de Melquisedec era superior al sacerdocio levítico y que por consecuencia el sacerdocio de Cristo también es superior al de los levitas. ¿Ven, hermanos? Entonces, y de hecho, en el mismo contexto del libro de Hebreos dice que donde haya cambio de sacerdocio también es necesario que haya cambio de ley. Entonces, dentro de esa ley también figuraba la ley del diezmo. Entonces, por lo tanto, pues ya los cristianos no estamos bajo la obligación de dar un diezmo, ni mucho menos monetario, porque ese diezmo no es bíblico. Bueno, hermanos, quizás algunas personas que estén escuchando este estudio bíblico podrían preguntarse, bueno, si los levitas solo recibían el diezmo de los israelitas una vez al año y cada 3 años tenían que compartirlo con las viudas, huérfanos y extranjeros, entonces ¿de qué vivían durante el resto de año? Bueno, sencillo, hermanos. Los levitas también tenían otras fuentes de sostenimiento, que eran las ofrendas y las primicias. En Números capítulo 18, del 8 al 13 dice, dijo Jehová a Aarón, he aquí, yo te he dado también el cuidado de mis ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas, reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo y toda expiación por el pecado de ellos y toda expiación por la culpa de ellos que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. En el santuario la comerás. Todo varón comerá de ella y cosa santa será para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones, y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel he dado a ti, y a tus hijos y a tus hijas contigo, por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas, de aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello, que presentarán a Jehová para ti las he dado.
Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Entonces, al leer estos textos bíblicos, hermanos, podemos concluir que los israelitas no solo vivían de los diezmos, sino también de las ofrendas y las primicias. Entonces, como el diezmo lo recibían una sola vez al año, el resto de años se sostenían con las ofrendas y las primicias dadas por el pueblo. Otra pregunta que podría surgir al momento de escuchar este estudio es: si los diezmos ya fueron abolidos en la ley del Cristo, ¿por qué muchos autodenominados apóstoles, pastores, evangelistas y profetas siguen enseñando esta doctrina del antiguo pacto? Para responder esta pregunta debemos clasificar a los líderes predicadores de diezmos monetarios en tres grupos de personas. Primero tenemos los líderes avaros y codiciosos. En segunda instancia tenemos los líderes que ignoran la verdad de las Sagradas Escrituras. Y por último, los líderes que prefieren someterse a ordenanzas de concilios de sus iglesias en lugar de obedecer los mandatos de Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Bueno, el primer grupo son los líderes avaros y codiciosos. ¿Quiénes son ellos? Bueno, son falsos profetas y falsos maestros que enseñan herejías. Recordemos que la Biblia enseña claramente que en un tiempo hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, escuchen bien, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Este texto de 2 de Pedro, capítulo 2, verso 1 al 3 es muy claro, hermanos. La mayoría de estas personas conocen que el diezmo monetario es falso, pero lo piden porque son falsos profetas, falsos maestros. Enseñan herejías destructoras. Por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. 1 Timoteo 3:3 también dice que el obrero de Dios no debe ser codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Estas personas están llenas de codicia, de avaricia, quieren volverse millonarios a costa de la fe de las personas. Pero la Biblia es muy clara cuando dice que sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda. Estas personas son las que van a decir: Señor, en tu nombre no expulsamos demonios, en tu nombre no hicimos milagros y en tu nombre no profetizamos. Y Jesús les dirá: apártense de mí, hacedores de maldad. Mateo 7, 22 al 23. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es uno de los principales errores y pecados de estas personas? La avaricia. Porque toman la piedad como fuente de ganancia. 1 Timoteo 6:5. Y son más amadores del dinero que amadores de Dios. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, hermanos, este grupo de personas no quieren edificar al pueblo de Dios, sino quieren es realmente robar y estafar a sus miembros. De hecho, no enseñan el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sino el falso evangelio de la prosperidad. Son pseudoapóstoles, son pseudopastores. Recuerden que Jesucristo, ¿se acuerdan cuando Jesucristo en la entrada triunfal a Jerusalén, después de ingresó al templo y qué pasó? Y vio que estaban convirtiendo la casa de oración en una cueva de ladrones y echó y les dio látigo a los cambistas y a los vendedores. Y en Mateo 21:13 les dijo: escrito está, mi casa es casa de oración, será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Imagínense, hermanos, si Jesucristo hubiese venido en esta época, le hubiera dado látigo a todas esas personas, a esa cueva de ladrones que toman la piedad como fuente de ganancia.
Entonces ese es el primer grupo. El primer grupo de personas. ¿Cuáles son? Bueno, son falsos maestros y falsos profetas, falsos pastores, falsos apóstoles que enseñan herejías para beneficio propio, ¿no? Para enriquecer sus bolsillos. El segundo grupo de personas son líderes que ignoran la verdad de las sagradas escrituras, de la santa palabra de Dios. Son personas que no han aprendido que la ley de Moisés del antiguo pacto, incluyendo el diezmo, ya fue clavada en el madero con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 2:14 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en el madero. Estos líderes tampoco saben distinguir entre el antiguo pacto, la ley de Moisés, y el nuevo pacto, la ley del Cristo. Segunda de Corintios 3:6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. Primera de Corintios 9:21 dice, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Primera de Corintios 9:21. Y Gálatas 6:2 dice, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley del Cristo. Entonces, no entienden de que nosotros estamos bajo la ley de Cristo. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, sino bajo la ley de Cristo. Y por último, tenemos el tercer grupo. Se refiere a los líderes que prefieren someterse a las ordenanzas de los concilios de sus iglesias en lugar de obedecer los mandatos de Cristo y los apóstoles en el Nuevo Testamento. Mateo 15:9 dice, habla de estas personas, dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas personas? Ellos no se van a oponer al sistema, porque si aceptaran esa doctrina de que el diezmo ya fue abolido bajo la ley de Cristo, entonces eso implicaría luchar contra su sistema y ellos no lo van a hacer. Muchos lo hacen por miedo, por temor, cobardía, pero la Biblia dice que el amor echa fuera el temor, ¿cierto? Otros no lo hacen porque el oponerse al sistema de los concilios de sus iglesias implicaría perder su puesto como pastor. Y entonces ellos dicen, bueno, entonces ¿de qué viviría yo? Prefieren someterse a preceptos y enseñanzas y dogmas humanos que someterse a la verdad de la santa palabra de Dios. Es una minoría de personas las que aceptan la Biblia como fuente de autoridad suprema. Otros prefieren los concilios de sus iglesias. Otros, como ya vimos anteriormente, pues por ignorancia, no saben distinguir entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y lo peor, lo peorcito de todo es los pseudoapóstoles, pseudopastores avaros que hacen de la piedad una fuente de ganancia. Tremendo, ¿no, hermanos? Que haya estos tres grupos de personas y que tengan, pues, dos de ellas sus intereses propios, sus intereses personales, ¿sí? Uno, intereses económicos, de querer enriquecer sus bolsillos cada vez más, y otras de someterse a los dogmas humanos. Y los que lo hacen por ignorancia, pues deberían escudriñar más las escrituras para que se den cuenta de que en el nuevo pacto ya los cristianos no estamos bajo la obligación de dar un diezmo, ni mucho menos monetario, porque no lo enseña la Biblia. Como conclusión de este estudio podríamos decir que el diezmo bíblico no es el diezmo monetario que exigen hoy en día los autodenominados apóstoles y pastores de la cristiandad. El diezmo bíblico verdadero era la 10ª parte de los productos agrícolas y ganados. Nunca se les exigió a los israelitas dar un diezmo monetario, pese a que en esa época ya existía el sistema monetario, como se demostró en este estudio. Abraham dio el diezmo de todo el botín de guerra después de que Melquisedec lo bendijo, no al contrario. Jacob hizo un voto a Dios de dar diezmo por voluntad propia, aunque no era un requisito legal. La ley del diezmo sí fue un requisito de la ley mosaica. Los levitas recibían el diezmo porque ellos no heredaron tierras, entonces Dios les dio el diezmo como heredad. Sin embargo, el diezmo no se daba ni semanal ni mensualmente, sino anualmente.
Cada 3 años se celebraba el año del diezmo y los levitas debían compartir los diezmos con las viudas, huérfanos, pobres y extranjeros. Igualmente, los levitas se sostenían el resto del año con las ofrendas que daban los israelitas. Jesucristo no desaprobó el diezmo durante su ministerio terrenal porque él nació bajo la ley de Moisés y la cumplió hasta su muerte. Después de la muerte del testador, nuestro Señor Jesucristo, la ley de Moisés, de la cual el diezmo hacía parte, fue abolida y se estableció el nuevo pacto. En la resolución dada en el Concilio de Jerusalén, se evidenció que los cristianos gentiles no estaban bajo la obligación de guardar la ley de Moisés, por lo tanto, no se les exigía diezmar. Y por último, los apóstoles nunca enseñaron la doctrina del diezmo. Si esto fuese así, hubiesen dejado claras directrices hasta de cómo se debería dar el diezmo. Pero como ellos no lo enseñaron, no quedó evidenciado ni registrado en las Sagradas Escrituras. Entonces, esta es la verdad de las Sagradas Escrituras, hermanos. Espero que este estudio haya sido de gran edificación para la Iglesia de Dios, para el pueblo de Dios esparcido por toda la tierra. Gracia y paz. Iglesia de Dios, el camino, predicando el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo y cuidando la sana doctrina de la palabra de Dios. Que la gracia y la paz esté con vosotros.